Era una mañana como tantas otras cuando Valentina Petrovna abrió los ojos exactamente a las 6 en punto, sin necesidad de despertador. Incluso el día en que cumplió 68 años, su cuerpo no le permitió el lujo de pasar unos minutos más bajo las sábanas. Medio siglo de rutina matrimonial había moldeado sus hábitos con una precisión casi militar. Comprobando el calendario desprendible que colgaba de la pared, confirmó en voz baja, 27 de octubre. Había llegado el día. En la cocina, la luz amarillenta de la lámpara con flecos, la misma comprada en los años 80, iluminaba la estancia mientras sacaba del frigorífico las costillas ahumadas, cuidadosamente elegidas el día anterior entre los mejores cortes del mercado. El menú de cumpleaños incluía el tradicional Borcht, preparado solo en ocasiones especiales según la receta de la difunta suegra, judías blancas remojadas la noche anterior, zanahorias ralladas en tiras gruesas y col cortada en tiras finas como paja. En menos de media hora, el aroma envolvente del caldo se extendió por toda la casa, mezclado con el suave sonido de una canción moldava que cantaba suavemente, un recordatorio de los tiempos de niña en los que ayudaba a su madre en las tareas del hogar en el pequeño pueblo. «Felicitaciones, querida», la saludó Anatoly Stepanovich, saliendo de la habitación con pantalones deportivos y una camiseta gastada. El beso en la mejilla fue rápido y automático, como todos los demás durante 50 años de matrimonio. Valentina se volvió, esperando ver en manos de su marido al menos un modestísimo ramo de ásteres o crisantemos, de esos que se venden en el puesto cercano a la parada de autobús. Pero sus manos estaban vacías. Qué extraño, pensó mientras seguía removiendo la sartén con la cuchara de madera. Quizás estaba guardando una sorpresa para más tarde, cuando toda la familia se reuniera. No podía imaginar lo que realmente le esperaba. De repente su recuerdo la transportó a una noche lejana, en la primavera de 1975. El salón de baile del Centro Cultural Regional, repleto de cuerpos sudorosos, el suelo de madera crujiendo bajo los pasos, el sonido de un acordeón tocando Katiusa, y noches suburbanas. Ella, apoyada contra la pared con un vestido nuevo de chintz, hecho a mano según un patrón de la revista Rabotnitsa, se sentía un poco fuera de lugar entre las otras chicas del pueblo. Fue entonces cuando un chico alto con bigote y hombros anchos se acercó confiado. «Señora, ¿baila conmigo?» Anatoly, entonces conductor del garaje municipal, era considerado un excelente partido, hablaba como un citadino, sabía cortejar con elegancia, le regaló el perfume Krasnaya Moskva y la llevó al cine a ver 17 momentos de primavera. Un año después se casaron en el club de campo con largas mesas llenas de invitados y el tío Beisia tocando el acordeón hasta el amanecer. Luego vino la mudanza a la ciudad, un monoambiente en un alojamiento colectivo, dejando atrás la casa blanca con ventanas azules, la enredadera plantada por mi abuelo, el pozo con agua fría y el olor a jazmín en el patio trasero. «Valentina, ¿en qué estás pensando?» Anatoly le tocó el brazo. «Hoy es tu día. Necesitamos prepararnos para la fiesta». El apartamento de 2 habitaciones del segundo piso, típico de los edificios de la época de Khrushchev, parecía un museo de la vida soviética. Los muebles de los años 80 presentaban cristales detrás de puertas de cristal, una alfombra en la pared representaba un ciervo en una pose noble, fotografías en marcos de madera registraron momentos preciosos en el aparador, su boda, el nacimiento de su hija Larisa, su infancia, su graduación, su propia boda, sus nietos. En la ventana de la cocina, hileras de tarros de mermeladas y conservas caseras, ciruelas, manzanas, tomates, pepinos, paté de calabacín, atestiguaban el trabajo realizado cada otoño, cuando Valentina seguía al pie de la letra las recetas de su abuela, memorizadas de memoria. «Ninguna tienda vende algo así», siempre elogiaba su marido. Ese día, sin embargo, Anatoly fue especialmente servicial, ayudó a colocar las sillas alrededor de la mesa extensible, lavó los platos del desayuno e incluso preguntó si faltaba algo que comprar. «Imagínate, Dusia», le comentó Valentina a su vecina Evdokia, mientras la ayudaba a poner la mesa. 50 años de matrimonio, y él sigue siendo muy atento. No es como otros que beben, que golpean a sus esposas. El mío ni siquiera levantó la voz. Evdokia Zakharovna murmuró algo incomprensible y miró hacia la ventana. Valentina no notó la extraña expresión en el rostro de su amiga. Por la tarde se cambió de ropa y se puso un modelo nuevo a la sombra de una cereza madura, comprado en la sección de tallas especiales de una tienda cara. La tela, de buena calidad, no se arrugó, y el corte resaltaba sus todavía elegantes hombros, disimulando su silueta más amplia. «Tolik, ¿cómo estoy?», preguntó, dando vueltas frente al espejo del pasillo.
Mi belleza, la más bella de todas, respondió desde la otra habitación. Pero algo en el aire parecía fuera de lugar. Le temblaban las manos mientras ordenaba los platos, como si un oscuro presentimiento se apoderara de su pecho. A lo largo del día, Valentina pilló a su marido mirándola con un brillo nervioso en los ojos, como preparándose para dar un salto al vacío. A veces sonreía enigmáticamente, a veces desviaba la mirada cuando ella lo miraba. Jugaba con objetos en sus manos, un periódico, una cerilla, como si estuviera tratando de encontrar coraje para algo. Están preparando una sorpresa, especuló, repartiendo porciones de pescado en gelatina decoradas con flores de zanahoria. ¿O habrías comprado un regalo caro? Hacía tiempo que prometía un anillo con una piedra. Hacia las 4 de la tarde, Anatoly trajo de su habitación un ramo amarillento de ásteres, exuberante y claramente caro. Sin embargo, en lugar de entregárselo a su esposa con alguna ceremonia, simplemente colocó las flores en el jarrón de cristal en el centro de la mesa. Es para decoración, explicó ajustando los pétalos. Tolik. Valentina lo miró confundida. Olvidaste darme flores. Hasta luego, Valía, más tarde, respondió con un tono de voz que ella nunca había oído antes. Desde el principio tengo que decirte algo. Dentro de un rato. Un escalofrío recorrió su estómago. Miró la mesa puesta, los ásteres en el jarrón, su marido que evitaba su mirada, y comprendió, este cumpleaños sería diferente. Simplemente no sabía cómo todavía. A las 4 el apartamento se llenó de voces y risas. La primera en llegar fue su hija Larisa, acompañada de su marido Pavel y sus hijos, Denis, de 16 años, y Nastia, de 14. Luego aparecieron los vecinos Evdokia Zakharovna y su marido Vasily Petrovich, así como Anatoly Petrovich y Zenaida Ivanovna del edificio de al lado. Finalmente llegaron los antiguos compañeros de trabajo de Anatoly, los jubilados Semyon y Mikhail, con quienes había viajado por toda la Unión durante sus viajes. La mesa estaba repleta de delicias preparadas durante 3 días, ensalada Olivier con salchicha cocida y pepinillos en escabeche caseros, arenque bajo una capa de patatas perfectamente estratificadas, pescado en gelatina decorado con zanahorias en forma de flor, pasteles rellenos de col según la receta de la suegra. Mamá, ¿qué tal si pides sushi?, sugirió Larisa, examinando la mesa. ¿O unos panecillos? A los niños les encanta. ¿Qué comida es esta?, respondió Valentina agitando la mano. Solo arroz y pescado crudo. Preparé comida de verdad, comida de personas. Nastia puso los ojos en blanco pero no dijo nada. Denis ya estaba llenando su plato con la ensalada Olivier. Anatoly Stepanovich estaba eufórico. Sirvió vodka a los hombres, vino a las mujeres y mermelada a los niños. Levantando su copa, brindó por la salud de nuestra querida cumpleañera, por mi Valía, que hace medio siglo que hace de esta casa un lugar acogedor. Por la familia, repitió Pavel. A la abuela, gritó Nastia con entusiasmo. Se vaciaron los vasos y se sirvieron los platos. Anatoly, relajado por el efecto del vodka, empezó a contar historias de sus largos viajes, cómo se había quedado atrapado en la nieve cerca de Voronezh, cómo los camioneros se ayudaban unos a otros en las carreteras, cómo las chicas de Archangelsk los recibían con pasteles de bacalao recién horneados. Los invitados se rieron. El ambiente era cálido y familiar, exactamente como debería ser en un cumpleaños. Pero después de la segunda dosis, Semyonov cambió de tema y pasó a ser la nueva generación de conductores. Ya no tienen esa lealtad entre hermanos que teníamos nosotros, se quejó moviendo la cabeza. Antes éramos uno para todos y todos para uno, coincidió Anatoly, cumpliendo la tercera ronda. Vivíamos honestamente como hombres de verdad. Fue después del tercer vaso que algo cambió en él. Se levantó tambaleándose ligeramente, cogió el vaso y lo golpeó con una cuchara para llamar la atención. Su voz, ahora más fuerte de lo habitual, tenía un tono de borracho y tenso. Queridos invitados, comenzó mirando al techo como buscando palabras, necesito confesarles algo. Valentina miró a su marido. Algo pesado e incómodo se movió en su pecho. Y Valía también lo sabe, continuó Anatoly, como si hablara más allá de las cabezas de los presentes. Quería decir eso hace mucho tiempo, pero esperé. Esperé 50 años. Un denso silencio invadió la habitación. Lo único que se oía era el tic-tac del reloj de pared.
Traicioné a mi Valía durante estos 50 años, espetó de inmediato, como si las palabras lo quemaran. Ella era solo conveniencia. Cociné, lavé, cuidé la casa. Lo siento, Valía. Primero hubo risas avergonzadas. Los invitados pensaron que era una broma de mal gusto. Larica se quedó quieta con el tenedor a medio camino de la boca. Papá, ¿qué estás diciendo? Su voz temblaba entre la incredulidad y la ira. Pero Anatoly no se detuvo. El alcohol le había soltado la lengua. ¿Por qué están callados? Soy un hombre de verdad. Necesitaba variedad, no la misma mujer durante 50 años. Valentina permaneció inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua de sal. La sonrisa helada nunca abandonó su rostro mientras sus dedos, sin control, desmenuzaban un trozo de pan. El mundo que nos rodeaba perdió su claridad. Las voces sonaban apagadas, como si vinieran del agua. Los rostros de los invitados se volvieron borrosos. Un zumbido agudo llenó sus oídos, como si un rayo le hubiera caído en la cabeza. «Abuelo, ¿estás loco?» Denis lo miró con una mezcla de horror adulto y decepción. «¿Qué más hay?», replicó Anatoly, irritado. «Es cosa de hombres. ¿Crees que soy el único? Todos los hombres viven así, pero no lo admiten». «Es verdad, abuelo». A Denis se le quebró la voz. «¿Nunca amaste a la abuela?» Amé, respondió con un gesto de desdén. «Pero el amor y eso son cosas diferentes. Los hombres entienden». «No entiendo», dijo el adolescente. «Eso es cobardía». Los invitados empezaron a levantarse apresuradamente. Semyonich murmuraba algo sobre citas urgentes. Zinaida Ivanovna murmuró frases solemnes ante la deliciosa comida y agradeció la invitación. Al cabo de 15 minutos, solo la familia permanecía en el apartamento. Larica se arrojó sobre su padre. «¿Qué hiciste? ¿Por qué dijiste eso?» «Dije la verdad», Anatoly se encogió de hombros como si fuera obvio. «Estoy cansado de guardarlo todo dentro». «Ay, qué buena estaba Liutka en el primer piso». «Y Lena, de la tienda de comestibles, maravillosa». Las palabras se salieron de control. En cada ciudad había una niña. «No me arrepiento de nada». Valentina se levantó silenciosamente de la mesa y se dirigió a la cocina. Ella se sentó en el suelo, apoyada en el armario que habían elegido juntos 20 años antes. Sus dedos se deslizaron sobre los desgastados pomos de las puertas, pulidos por sus propias manos. Murmuró en moldavo como si solo su lengua materna pudiera contener esa desesperación. «¿Qué pasa? ¿Qué es eso?» Larica la encontró allí, la abrazó por los hombros. «Mamá está borracho, no escuches. Mañana se despertará sobrio y se lo quitará todo». Pero Valentina no respondió. Sus ojos, secos y fijos, miraban fijamente un lugar vacío. No hubo lágrimas, solo el asombro de quien descubre que medio siglo de vida fue mentira. Desde la habitación todavía resonaba la voz de Anatoly, explicando a sus nietos y a su yerno los principios de la psicología masculina. Nastia lloró. Denis maldijo en voz baja. Pavel intentó llevarse a la familia. La fiesta había terminado. La noche se prolongó interminablemente como un mal verso en una canción interminable. Valentina yacía boca arriba, contando las grietas del techo. 7. Los mismos de siempre que había memorizado en mi juventud. En la casa de al lado, Anatoly ronca, tumbado en la cama como si se hubiera liberado de un peso. Sus palabras daban vueltas en su cabeza, repetidas como una aguja rayada en un disco viejo, la misma mujer. 50 años. El reloj dio la 1. Luego 2. 3. Afuera ladraba un perro. Pasó un coche. Se quedó quieta, mirando la oscuridad, sintiendo que algo dentro de ella se endurecía y se convertía en una piedra fría y pesada. Por la mañana Anatoly se despertó a las 6:30, como siempre. Se estiró y bostezó. «Valía, ¿dónde están mis calcetines grises?» «Los que lavaste ayer». Señaló la cómoda, incapaz de pronunciar una palabra. «¿Vas a hacer café?», preguntó mientras se ponía los calcetines. «Sí», respondió ella con voz ronca.
Anatoly miró a su esposa pálida, con los ojos hinchados, y se encogió de hombros, como si nada extraordinario hubiera sucedido la noche anterior, como si no hubiera destruido su mundo en apenas unos minutos. Después de que él se fue, Valentina se sentó en la cocina con una taza de té frío. Le temblaban tanto las manos que la porcelana golpeaba el platillo. A las 11 sonó el timbre. Era Valechka Evdokia Zakharovna, con una caja de tarta en la mano. Lamento lo que pasó ayer, dije avergonzado. Te traje un Napoleón de Sladoezka. Se sentaron a la mesa de la cocina. Automáticamente Valentina preparó el té y sacó el azucarero con los terrones de azúcar, los mismos que prefería Anatoly, que ella compraba por costumbre, aunque él nunca los volvió a probar. Evdokia jugueteó nerviosamente con la cuchara, hasta que decidió. Valechka, necesito decirte algo. Hablar. Valentina miró por la ventana, donde las hojas amarillas de los arces bailaban con el viento. Todos lo sabíamos, dejando escapar un profundo suspiro. Dios mío, qué difícil es decir eso. Pero ahora ya no tiene sentido mantenerlo en secreto. Y luego contó lo que los vecinos, los conocidos, los compañeros de trabajo habían ocultado durante años, las miradas furtivas en las escaleras, los silencios abruptos cuando Valentina aparecía en el colmado, las conversaciones interrumpidas. Cómo desviaban la mirada al saludarla, cómo se callaban si ella entraba a la tienda en medio de sus comentarios. Lo vimos todo, Valechka, la voz de Evdokia era un susurro culpable. Como se le ocurrían todos los jueves ramos de flores para Rima. Cajas de chocolates. Y te dije que iba al garaje de Semyonij. Incluso estabas feliz, es bueno que los hombres tengan amistades tan fuertes. Valentina lo recordó. Recordó la sonrisa de Rima, siempre tímida, cuando se cruzaban en el pasillo. Pensé que era vergonzoso. Ahora lo entendí. La vendedora Svetlana, de Magnolia, esa chica de rizos. Anatoly coqueteó con ella delante de todos. Regaló flores, compró dulces, dijo que eran para su nieta. Los demás dependientes susurraban, mira, el abuelo se enamoró. Evdokia hizo una pausa. En el trabajo o en la base de autobuses alardeó. Mi esposa es una campesina tonta, no entiende nada. Puedo traer uno diferente cada día y ella ni se dará cuenta. En viajes largos por todo el país, él. En cada ciudad por la que pasó, Arkangelsk, Novosibirsk, Krasnodar, había mujeres. Los compañeros de trabajo contaron a sus esposas sobre los asuntos de su marido, pero ellas guardaron silencio. No por complicidad, sino por una especie de pacto silencioso de aquella generación, es mejor un matrimonio dañado que una familia destruida. Fue entonces cuando Valentina escuchó la palabra susurrada por Evdokia, como un cuchillo clavado lentamente en su memoria, lekmiol, un término crudo, casi olvidado, que de repente hizo que todo el rompecabezas encajara. Los extraños mechones de pelo en el cuello de la chaqueta del conductor, pegados como evidencia muda después de cada viaje. Las llamadas tardías, siempre con la misma excusa, el despachador pidió un envío urgente. La negativa de los últimos años, el cuerpo que se alejaba con un suspiro cansado, soy vieja, valía. Ya no soy la misma. Los perfumes caros que le regalaba en ocasiones especiales, frascos que luego encontraba vacíos entre sus cosas, como si fueran trofeos de batallas que nunca supo que existían. Hasta los regalos, Dios mío, hasta los regalos eran mentiras. Los compró para sus amantes y cuando terminó el romance, se los llevó a casa, como si fueran migajas de un banquete al que nunca había sido invitada. Pensábamos que lo sabías y lo tolerabas, explicó Evdokia bajando la mirada. Los niños eran pequeños en ese momento. Luego nos acostumbramos al silencio. En nuestro tiempo, la familia era sagrada. El divorcio fue una vergüenza. Valentina sintió temblar el suelo. No fue el dolor lo que la invadió, fue algo peor, una náusea que subió a su garganta como veneno. Le palpitaban las sienes y le temblaban tanto las manos que la taza chocó contra el platillo. Las paredes de la cocina parecían girar lentamente, como si el mundo entero se hubiera inclinado de repente. Evdokia corrió a sacar agua del lavabo, mientras permanecía sentada, petrificada por una sola certeza, era el chiste de todo el edificio. La esposa engañada, ciega, que ni vio ni entendió. Y todos lo sabían. Todos menos ella.
Fue entonces cuando las lágrimas brotaron, no en sollozos, no en gritos, sino en un llanto silencioso y contenido, del modo en que solo lloran las mujeres mayores cuando descubren que algunas heridas nunca se cerrarán del todo. Las gotas corrieron por su rostro y cayeron en la taza de té frío. 50 años, Dusia susurró como hablando sola. 50 años viví con un extraño, pensando que era mío. La llave giró en la cerradura. Anatoly regresó antes de lo habitual. Cuando vio a su esposa con los ojos hinchados y a Evdokia con expresión culpable, comprendió todo de inmediato. ¿Y qué? Preguntó agresivamente arrojando su chaqueta sobre la silla. Todos los hombres viven así. Al menos no lo escondí. ¿Y tú, Valía, qué te pareció? Que yo era santo. Evdokia se levantó escandalizada. Anatoly Stepanovich, ¿cómo es que no te avergüenzas? ¿Avergonzado de qué? Respondió con una risa amarga. Soy un hombre, tengo necesidades. No me convertí en una vieja ruina como algunos de por aquí. Miró a Valentina con cruel triunfo. Y si fueras más interesante, Valía, no necesitaría mirar afuera. Es tu culpa. Ella levantó la vista y algo en ellos lo hizo estremecerse instintivamente. Allí no hubo dolor. No hubo ningún daño. Solo había una determinación helada, como el acero de una espada recién forjada. Eso soy yo, decían esos ojos. Y ahora sé cómo eres realmente. Los siguientes días fueron borrosos. Valentina perdió peso a simple vista. El vestido color cereza que antes era ajustado ahora colgaba de su cuerpo como un bolso. Su rostro había adquirido una palidez cerosa. Dormía fragmentadamente y se despertaba con pesadillas en las que Anatoly se reía de ella junto a mujeres sin rostro. Comer era una tortura, cada bocado se sentía como un nudo en la garganta. No más martirizarte, mamá. Larika irrumpió en el apartamento como un huracán y encontró a Valentina sentada a la mesa, frente a un plato de borsch intacto. Un estrés como ese requiere exámenes. Ya. Sin discusión. ¿Para qué, hija? Respondió Valentina, exhausta. ¿Qué pueden decirme los médicos? ¿Que mi corazón está roto? Madre, estás hablando como una profana. Larika estalló con la furia de un médico que ve la negligencia como un delito. A tu edad, un estrés como ese puede desencadenar cualquier cosa, un infarto, un derrame cerebral, una crisis hipertensiva. Al día siguiente, Larika la llevó al policlínico del barrio. Como hija de un profesional local, Valentina pasó por todos los especialistas sin hacer colas, impulsada por la determinación de su hija. La terapeuta Raisa Semyonovna, antigua compañera de escuela de Larika, escuchó su corazón durante largos minutos, sacudiendo la cabeza. Arritmia. La presión oscila como un péndulo. El cardiólogo Piotr Ivanovich, un hombre de mirada bondadosa a punto de jubilarse, frunció el ceño mientras analizaba el electrocardiograma, taquicardia. Valentina Petrovna, parece que tu corazón ha recibido un golpe. Lo tomé, pensó con amargura. La neuróloga, una niña de casi la edad de la nieta, preguntó amablemente sobre el insomnio, los dolores de cabeza, algo que pasa en casa. Pero cuando llegaron al ginecólogo, Valentina se resistió. Hija, ¿a estas alturas? Tengo 68 años. Esas cosas han desaparecido durante décadas. Madre. La voz de Larika bajó tensa. Después de un susto como ese, hay que comprobarlo todo. Hormonas, infecciones, lo que sea. María Petrovna, una ginecóloga con 3 décadas de experiencia, la examinó en silencio. Luego, secamente. Necesitamos pruebas. De sangre. Para descartar. Valentina no pudo explicarle al médico lo que estaba pasando. Como decirle a un extraño que durante 50 años, su marido la había engañado y ella ni siquiera lo había sospechado. Guardó silencio sobre los viajes, las desapariciones nocturnas, las mentiras cosidas como un segundo matrimonio paralelo. Los 10 días de espera por los resultados fueron una agonía. Larika llamaba todos los días, ansiosa. Anatoly caminaba por la casa como si nada, exigiendo cenas, planchando camisas, quejándose de que la sopa estaba demasiado salada, de que las patatas no estaban cocidas. Ella le sirvió en piloto automático como una máquina. Hasta que un jueves, Larika llegó del trabajo con la cara cerrada como una tormenta.
Se sentó frente a su madre y extendió los exámenes sobre la mesa. Su voz temblaba de ira contenida, profesional y filial al mismo tiempo. Mamá. Tienes VPH tipo 16. Una cepa oncogénica. Y ya hay cambios precancerosos. Las palabras cayeron en el silencio de la cocina como piedras en un pozo. Valentina miró los números, las letras latinas, los signos incomprensibles dibujados por una pluma desconocida. Su mente era un vacío zumbante. Así que eso es todo, pensó lentamente como si se hundiera en un almíbar espeso. No solo me engañó durante medio siglo, sino que también envenenó mi cuerpo. Eso significa que tienes el virus del papiloma humano, explicó Larika, esforzándose por mantener la voz firme. Y solo se transmite sexualmente. El periodo de incubación puede ser de años. Papá tenía otros socios. Y te infectó. En la memoria de Valentina, años de dolor reprimido aparecían como flashbacks, calambres que la cortaban como cuchillos, a los que ella resistía en silencio, apretando los dientes. En aquella época aguantar era una virtud. Sangrado que atribuyó a la menopausia, es la edad, ¿qué hacer? Noches en las que me despertaba sudando con la pregunta carcomiéndome, ¿es cáncer, Dios mío? Pero nunca vio a un médico. Los médicos soviéticos le dieron diagnósticos vagos, inflamación pélvica, cosas de la edad, le recetaron pastillas y la dejaron seguir su camino. No había pruebas específicas y ella creía que el sufrimiento silencioso era el precio de ser mujer. Así que has estado enfermo todo este tiempo, murmuró. Su voz sonaba distante como si viniera de otra habitación. Larika le apretó las manos con fuerza. No era solo el dolor de una hija, era la furia de un médico ante una violencia lenta y calculada. Te mató poco a poco. ¿Él entiende? Si no lo hubiéramos descubierto ahora, en 2 años sería cáncer de cuello uterino. Y él decía que era una cuestión de edad asterisco. Los ojos de Larika brillaron con lágrimas de impotencia. Ella, que salvó la vida de otras personas, no había podido proteger a su propia madre. Valentina permaneció sentada, absorbiendo el peso de las palabras. No solo el alma, pensó. El cuerpo también. Durante 50 años. La hija no preguntó, sino que exigió. Con los puños cerrados sobre la mesa de la cocina, Larika repetía como un mantra, el divorcio. Ahora. Es un asesino, madre. No con un cuchillo, no con veneno, sino con traición y desprecio. Te mataría lentamente y encima se reiría en tu cara. Las palabras cortaron el aire como cuchillas, pero Valentina se limitó a asentir y sus dedos temblorosos jugaron con el borde de la servilleta. Esa noche esperó a que Anatolio regresara del trabajo. La cena estaba servida, bortumeante pan recién hecho y la ensalada que le gustaba con cebolla morada. Entró, arrojó las llaves en el aparador y se sentó sin siquiera mirarla. Valentina deslizó los exámenes por la mesa, como si fueran cartas marcadas en un juego sucio. El médico dijo que es tuyo. De tus esposas. Anatolio apenas levantó la vista. Pasó los dedos por los papeles como si fueran anuncios de supermercado y luego los apartó con un gesto de aburrimiento. Ah, Valka, a esa edad todo el mundo tiene algo. Semionovic tiene próstata, Mikhailic tiene diabetes. Yo tengo una bacteria, ¿eh? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Todo el mundo echa un polvo, querida. Su voz era ligera, casi divertida, como si estuviera hablando del tiempo. Valentina sintió que el suelo se abría. No fue la enfermedad, fue la ligereza. Este hombre que había compartido su cama durante 50 años, hablaba de su dolor como si hablara de un resfriado. Me infectaste, susurró y por primera vez en décadas, su voz no tembló. Me destruiste por dentro y todavía piensas que es gracioso. Él se rió. Un sonido denso y gutural, como si hubiera contado un chiste. Valka, mírate. Viejo, gordo, cansado. Soy un hombre en su mejor momento, necesitaba distracción. Pero no te abandoné, ¿verdad? Crié a los niños, pagué las cuentas, proporcioné un techo sobre mi cabeza. ¿Qué había en los demás? Una cosa de hombres, ¿eh? Deberías estar agradecido. Las palabras salieron suaves, casi cariñosas, como si fuera un favor explicarlas. Fue entonces cuando Valentina lo vio. En verdad.
No su marido ni el padre de sus hijos, sino un extraño con ojos fríos y boca llena de excusas poco convincentes. Este hombre nunca la había amado. Nunca. Ella había sido una sirvienta lujosa, una fachada para sus salidas nocturnas, un cuerpo que envejecía mientras él recogía las risas de los demás. Y ahora, cuando su propio veneno se volvió contra él, todavía se atrevía a culparla. Algo dentro de ella, algo que había estado cargando durante 50 años, se resquebrajó de una vez por todas. Los días siguientes fueron un péndulo entre la ira y el vacío. Valentina estaba sentada junto a la ventana, mirando las hojas amarillas caer como lágrimas secas sobre el patio. Luego de repente se levantaba y fregaba el suelo con tanta furia que las tablas crujían. La casa, que alguna vez fue un hogar, ahora era una jaula de recuerdos podridos. Cada documento de divorcio parecía una batalla, certificados de ZHEK, extractos bancarios, pruebas de años de trabajo no remunerado. Larica descifró los términos legales, Pavel recorrió departamentos que su madre no tuvo el valor de afrontar. Los vecinos susurraron. ¿Los Vorankov se separaron? Pero si siempre parecieron tan unidos. Las palabras le llegaron como cuchillos desafilados. Ahora serían miradas de lástima o de juicio porque ahora, a esta edad, no podría aguantar un poco más. Valentina lo sabía, para ellos, una mujer de 68 años sola era un error de cálculo, un barco a la deriva. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero? Tu pensión apenas te alcanza para tus medicinas. Y lo peor, ¿qué más sabes hacer además de cocinar y limpiar? Anatolio, sin embargo, actuó como si nada hubiera cambiado. Pidió la cena a las 6 en punto, las camisas planchadas para el lunes y los calcetines doblados en el cajón. Valka, ¿dónde está mi camisa azul?, gritó desde la habitación. Y el café se enfrió en la taza. Ella, como un autómata, pasaba, cocinaba, servía. 50 años de costumbre fueron más fuertes que el dolor. Hasta que Larica apareció un sábado y encontró a su madre reducida a una sombra. Mamá, eso no es posible, dijo sosteniendo sus huesudos hombros. Ven a vivir con nosotros. Instalamos un colchón en la sala, los niños duermen en su habitación. Valentina sacudió la cabeza. Hija, ya sois 4 en 48 metros. ¿Dónde encajaré? Pero los ojos de Larica ardían con una verdad cruel, ¿preferirías ser esclava o preferirías vivir? La palabra dolió como un puñetazo. Porque era verdad. Medio siglo apagando fuegos ajenos, lavando ropa sucia de un hombre que la veía como un mueble. Esa noche, mientras Anatolio ronca en su habitación, ella saca el álbum de fotos del estante. Hojeó páginas amarillentas, el matrimonio joven, los niños pequeños, las sonrisas que ahora parecían máscaras. ¿Quién es esta mujer?, pensó. Ya no se reconocía a sí mismo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Una voz ronca con un acento que la transportaba a otra época. ¿Valechka? Soy yo, Masa. María, la prima de Moldavia. Larica me lo contó todo. Vuelve a casa, hermana. La casa de nuestros padres está vacía, el viñedo está salvaje. Vivamos juntos como en los viejos tiempos. En la memoria de Valentina, la cabaña blanca con contraventanas azules en Cueni apareció como un milagro. El olor a uva madura, el pozo de agua fría que te lastimaba los dientes, el jazmín trepando por la ventana del dormitorio. Tras la muerte de sus padres, heredó la propiedad, pero la abandonó. La ciudad era más importante, pensó en ese momento. Ahora, por primera vez en décadas, sentía una punzada de nostalgia. Tal vez, murmuró al vacío. La idea creció dentro de ella, lenta y dulce como uvas al sol. Pero fue un encuentro casual en el mercado lo que selló su decisión. Hacía medio siglo que conocía a una Valía sumisa y paciente, pero ahora veía ante él a una mujer diferente, que abandonaba su vida para siempre. 2 meses de burocracia pasaron como un solo día. El divorcio fue rápido, Anatoly no se resistió, comprendiendo la inutilidad de cualquier oposición. La venta de su parte del apartamento le reportó a Valentina 5 millones de rublos, más una compensación de 800.000 por las 5 décadas dedicadas a la casa. Para un pueblo moldavo, era una fortuna. Las maletas fueron hechas en una sola noche, 2 volúmenes desgastados en los que solo cabe lo que el corazón no se permitiría dejar atrás.
Fotografías de sus hijos y nietos en marcos de madera, los adornos moldavos de su madre, pendientes de plata con piedras rojas y una auténtica mnit de ámbar, el pequeño icono de Santa Parascheva, bendecida por su abuela. Los muebles, los platos, las alfombras, todo fue para su marido. Déjelo administrar su casa él mismo. Valía. Anatoly permaneció en la puerta del dormitorio, observando mientras ella empacaba sus cosas. Ya no frunció el ceño ni levantó la voz. Bueno, en aquel entonces era solo una broma. Naturaleza masculina, ¿qué hacer? Se justificó en voz baja. Te amo a mi manera. Valentina no levantó la vista. Envolvió cuidadosamente el icono en un pañuelo de seda. Demasiado tarde, Tolik. Durante 50 años me engañaste. Él llega. En la estación se despidieron en familia. Gritó Larisa abrazando a su madre por última vez. Mamá, eres valiente. Comienza una nueva vida. Te visitaremos de vacaciones, lo prometo. La pequeña Nastia colgaba de su cuello. Abuela Valía, llamemos todos los días y enviemos mensajes por WhatsApp. Denis, avergonzado, le dio un rápido abrazo. Aguanta. Si el abuelo llama, no escuches. El tren a Chisinau salía a las 10 de la noche. Valentina se acomodó en la cama inferior del vagón Platzkartny, apoyó la cabeza en la almohada limpia y por primera vez en meses sintió una profunda quietud. Por la ventana pasaban luces de ciudades, estaciones y bosques como fragmentos de una vida que quedó atrás. 50 años entregados a un extraño, pensó, mirando hacia la oscuridad. ¿Cuántos me quedan? Ahora vivo para mí. En Chisinau, cambiar al autobús local hacia Cueni. Sor María esperaba en la estación de autobuses, envejecida, con el pelo más blanco, pero con la misma mirada amable de siempre. Lloraron juntos, sin vergüenza por parte de los transeúntes. Ley Meila. Exclamó María ayudando a su hermana a sentarse en el viejo jiguli que le prestó su vecino, el tío Basile. Valechka, ¿cómo has adelgazado? No te preocupes, en casa te engordaré. Siguieron el camino de tierra entre viñedos. Octubre en Moldavia, época de cosecha. Hojas doradas, racimos pesados en las vides. El aire olía a hojas húmedas y a uvas maduras. La casita blanca con contraventanas azules apareció al doblar la curva, medio abandonada. El patio estaba cubierto de maleza y el viñedo que una vez había sido el orgullo del abuelo ahora era una jungla de enredaderas silvestres. Lo siento, Valechka. María abrió los brazos culpable. Solo vine en verano, no pude cuidarlo. Ningún problema. Valentina caminó por la casa, tocando las paredes familiares. Es nuestro hogar. Pongámoslo en orden. La cama de madera del dormitorio, la estufa de hierro de la cocina, el espejo con marco tallado, todo estaba en su lugar, como medio siglo antes. Simplemente cubierto de polvo y frío por la larga ausencia. La primera noche yacía en la cama de su infancia, escuchando el susurro de las hojas de parra contra la ventana. Silencio. Paz. Y nadie que exija cenar a la hora adecuada, camisas planchadas o café por la mañana. Por primera vez en meses, se quedó dormido sin pastilla para dormir. Al amanecer, lo despertó el canto de los gallos, un sonido que no había oído en 50 años. Se sentó en la cama, desorientada. ¿Dónde estoy? Entonces recordó y sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa real. Estoy en casa. En casa. Las primeras semanas no fueron fáciles. Los manos, acostumbrados al bullicio urbano, no sabían por dónde empezar. Encender la estufa de leña era una ciencia. Cargar agua del pozo me lastimó la espalda. María enseñó con paciencia, Valechka, despacio. ¿Recuerdas lo que dijo mamá? Lucase albe y ni manioagr no intr, en la Casa Blanca los corazones negros no entran. Primero limpia el alma, las manos recordarán por sí mismas. Y era cierto, poco a poco volvieron los gestos de la infancia, amasar pan en el horno, quitar la maleza del jardín, hablar con los vecinos en dialecto moldavo. La lengua de la patria resultó ser más fuerte que las costumbres de la ciudad. Un mes después llegó la primera carta de Larisa. Mamá, no te imaginas cómo ha cambiado todo. Tu voz es diferente, más viva. Y papá está desaliñado, compra comida preparada en el mercado, pregunta por ti todos los días.
Valentina releyó la carta 2 veces y reflexionó, me pregunta cómo estoy sin él. ¿Lo extraño? En octubre, en el aniversario de aquel terrible día de aniversario, vino el médico del hospital del distrito. María había programado un nuevo examen. El joven médico Dmitri Pavlovich examinó a Valentina y sacudió la cabeza, sorprendido. Increíble. Tus exámenes son casi normales. La presión se estabilizó, la arritmia desapareció. Y lo más importante, los marcadores tumorales se redujeron a la mitad. ¿Será el aire del campo?, preguntó el médico. No es el aire, doctor, Valentina sonrió. Es paz en el alma. En noviembre, en el pueblo vecino, hubo una boda. María convenció a su hermana para que fuera. Valechka, ¿por qué permanecer encerrada? La gente es buena, divirtámonos. Valentina vestía el traje nacional de su madre, una camisa blanca bordada con hilos rojos, una falda oscura, un delantal estampado y aretes plateados con piedras rojas. En el espejo vio a un extraño, de piel oscura, rejuvenecido, con ojos claros. En la fiesta tocaron viejas canciones moldavas. El momento que recordaba desde la infancia. Los aldeanos la llevaron al círculo y ella bailó como no había bailado en 30 años, girando al ritmo de la flauta y los címbalos. Por un momento volvió a ser la chica de 18 años, que todavía no sabía lo que le esperaba. Ley Meila. Se rió tía María. No se parece a mi hermana, sino a una vecina. Has cambiado mucho. Como una flor después de la lluvia. En invierno empezaron a llegar cartas de los nietos. Nastia escribió, abuela, mamá mostró sus fotos en el Instagram de tía María. Te ves tan hermosa. Denis y yo estamos ahorrando dinero para ir en verano. Quiero aprender a trenzar coronas de hojas de vid, como en la foto. Denis se mostró más comedido, abuela valía, el abuelo está acabado. No se afeita, usa calcetines con agujeros. Mamá dice que pregunta por ti todos los días, pero no vuelves. Ahora eres libre. Nos vamos en verano, voy a ayudar en el viñedo. Las cartas estaban más calientes que la estufa. En primavera, Valentina ya había recuperado casi todo el viñedo. Podó las vides viejas, ató los sarmientos jóvenes a estacas y removió la tierra. Sus manos se volvieron ásperas, llenas de callos, pero eran callos honestos, producto de su propio trabajo, para su propio beneficio. En mayo, cuando los ciruelos estaban en flor, apareció su vieja amiga de la infancia, Anna Petrovna, del pueblo vecino. Llegó en una moto oxidada, como en su juventud. Valekka. Se abrazaron y lloraron. Escuché que regresaste, pero me dio vergüenza aparecer. Se quedaron hasta altas horas de la noche en el balcón, bebiendo vino casero de la cosecha pasada elaborado por María, recordando sus sueños de niña. ¿Recordar? Se rió Ana. A los 15 años juramos que solo nos casaríamos con príncipes. Y dijiste que querías un hombre de la ciudad, que te llevara lejos de aquí. Él tomó. Valentina sonrió amargamente. Durante 50 años. Pero ahora estoy de vuelta. Significa que así es como debería ser. Dios sabe mejor. 6 meses después de la Valentina de antes, lo único que quedaba era su nombre. Morena, más delgada, se hizo cargo del revitalizado viñedo. Su salud había mejorado sorprendentemente, el tratamiento surtió efecto, el estrés desapareció, los exámenes fueron buenos. Compró una bicicleta, recorrió los pueblos vecinos, ayudó a los residentes con las tareas del hogar, tejió calcetines y suéteres para sus nietos. La casa estaba irreconocible, renovada, encalada y con muebles nuevos traídos de Chisinau. El teléfono de Anatolio la sorprendió en agosto, mientras recogía la primera cosecha de su propio viñedo. Los rizos eran pesados, jugosos y dulces como los que no había visto desde la infancia. Valka, su voz sonaba quebrada, casi suplicante. ¿Cómo estás? ¿Y la salud? Normal, respondió ella secamente mientras cortaba otro manojo con la tijera de podar. La cesta ya estaba rebosante de kilos de uva. Había suficiente para vender y hacer vino. Escucha, ¿no quieres volver? Habló rápidamente como si temiera que ella colgara. No tengo a nadie que cocine, a nadie que limpie la casa. Rimka, su amiga, ya no aparece y Svetka, la de la tienda de comestibles, se casó.
A sus 71 años no es fácil encontrar a alguien. Valentina estaba sentada en el banco de madera bajo el antiguo peral. ¿Y qué entendiste exactamente, Tolly? Preguntó mirándose las manos callosas. ¿Qué es malo sin ti? Arriesgó. Que fui una buena esposa. Una esposa de conveniencia, le recordó sin amargura, solo con la claridad de quien ya no necesita demostrar nada. No, no fue solo eso. Se apresuró. Te amaba a mi manera. Valentina miró el viñedo, la casita blanca con contraventanas azules, los interminables campos moldavos donde el maíz maduraba bajo el sol. Respiró hondo sintiendo el aire lleno de frutas maduras y hierbas aromáticas. Querida, dijo articulando cada palabra con calma. Es demasiado tarde para tomar Borjomi cuando los riñones ya han fallado. Colgó el teléfono y se fue a casa. El sol se ponía por el oeste pintando el cielo de oro y carmesí. El viñedo susurraba con la brisa, prometiendo años de abundantes cosechas. Y dentro de la casa, sobre la mesa, había cartas de sus nietos y una cena caliente preparada por sus propias manos, por primera vez en 70 años, solo para ella.